Hoy en este, perdón, este cuarto día sobre Santo Domingo, quiero hablar un poco del legado suyo que comienza ya con su propia vida, ¿no? Del amor al estudio. Se dice que él tenía memorizado el Evangelio de Mateo y las epístolas de San Pablo. Entonces, en la lucha contra la herejía albigense en el sur de Francia, él se valió de sus estudios y sus conocimientos precisamente para hablar del Evangelio y de la verdad del Evangelio y de la Biblia, porque ahí comienza toda la revelación, ¿no? Todo lo que sabemos de Dios está de algún modo escrito en los libros sagrados, transmitidos por la tradición, que también es revelación de Dios, ¿no? La sagrada tradición con mayúscula es también otra manera que Dios tiene de revelársenos. Pero hay que saber lo que es la verdadera tradición y no las tradiciones que pueden ser válidas o a veces hay que corregirlas, ¿no? Incluso la misma distinción entre la tradición con mayúscula o la sagrada tradición y las tradiciones, eso es un título de uno de los libros de Yves Congar, que quiero hablar de él hoy, un gran teólogo, y también hablar de un poco la perspectiva que nos da el conocimiento y la historia, que es muy necesario estos días, ¿no? Que son días de fake news, noticias falsas para manipular a la gente. Y yo muchas veces pienso que vivimos en dos planetas diferentes. Hay personas que escuchan unos medios que les dan una idea de la realidad falsa, falsa. Es un poco como la comida barata, la comida rápida, ¿no? Eso es lo que más asequible está a la gente, ¿no? Pero no es lo que mejor alimenta. Pero es fácil obtenerlo, no hay que hacer mucho esfuerzo, todo te lo dan masticado, vamos a decir, y entonces lo más fácil es manipular a las masas. Hitler mismo se aprovechó de una situación de humillación después de la Primera Guerra Mundial y pudo movilizar a toda una nación de las más cultas del mundo, la nación de la poesía, la ciencia, la filosofía, todas las cosas de la música, todas las cosas de los alemanes, ¿no? Y por unos años ahí se pusieron a buscar un chivo expiatorio, los judíos, mataron a 6 millones de judíos y a otros muchos más. Y hay gente que dice que eso es mentira, con personas que niegan que eso ocurrió, con toda la evidencia que hay. No se puede casi ni conversar, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que comparto es lo que aprendí con los dominicos y el legado también de uno de sus eh, discípulos primitivos, vamos a decir, no lo conoció Santo Tomás de Aquino. Nació un poco después de la muerte de Santo Domingo, pero Santo Tomás de Aquino es un gran ejemplo de lo que es ser un dominico. Y hoy en día Santo Tomás de Aquino es casi el teólogo favorito de gente conservadora y tuvo grandes discípulos, los neotomistas y otras personas más que muchas veces anquilosaban, convertían su método y su mensaje en algo tan rígido que no reflejaba el espíritu de Santo Tomás.
Santo Tomás hace una innovación muy grande en la iglesia en el siglo XIII. Las fechas de su vida son de 1225 a 1274. Vivió 49 años, ¿no? Y su gran obra es la Suma Teológica. Es un manual para estudiantes. Hoy en día se considera un libro difícil o una serie de libros difíciles, ¿no? Pero él hizo una gran innovación según el espíritu de estar abierto al conocimiento y saber distinguir entre falso conocimiento o falsos puntos de vista y los verdaderos. Para eso hay que tener una gran fe y una gran capacidad de discernimiento. Creo que a través de todo el Evangelio de San Juan, lo que hace falta a los, vamos a decir, entre comillas, judíos, porque todos son judíos, pero los adversarios de Jesús, que en ese Evangelio escrito por un judío acerca de un judío que es Jesús, los adversarios muchas veces se les llaman los judíos, ellos siguen un manual rígido de lo que Dios quiere. Y según ese manual, no puedes hacer nada en el sábado excepto lo que el manual permite. Y si leemos el Antiguo Testamento y la Torá, el Pentateuco, vemos que la pena de muerte es lo que se aplica para el que viola el sábado, no es una cuestión de juego, pero hay que entenderlo. O si cometes adulterio, también te pueden apedrear, pero al hombre y a la mujer, no solo a la mujer, que es lo que pasa en Juan 8, ¿no? Que solo la mujer es la que agarran y Jesús no niega lo que dice la ley judía, pero dice que la aplique el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y después todos los demás milagros, hay gente, los adversarios de Jesús, no disciernen que Él viene de Dios, porque siguen su manual. O sea que desde la misma Biblia, que es el libro fundamental, tenemos criterios para distinguir, ¿no? Yo hablaba ayer de los fariseos que colían, dice la Biblia, ¿no? Colaban, sacaban los bichitos, los insectos de los alimentos, pero se tragaban el camello violando cosas mucho más graves. Y entonces, yo lo que aprendí y comparto con ustedes y con todas las personas es el amor a la fe y a la razón. Y Santo Tomás es el gran ejemplo, pero su innovación fue esta, que adoptó a Aristóteles, un filósofo griego que se consideraba materialista. Decía que todo el conocimiento viene por los sentidos y que no son ideas preconcebidas que existen en algún lugar, como decía su maestro Platón, que es el que influye a San Agustín y que influyó gran parte de la tradición intelectual de la Iglesia. Santo Tomás adopta a una persona considerada atea, traducida ella por primera vez por los árabes, especialmente la escuela de Toledo en España, traducían obras de los griegos que no se conocían. El que no sabía griego no lo podía leer, se lo traducían al latín. Y Santo Tomás, por haber adoptado eso, tiene unas grandes críticas y hasta es condenado en algunos concilios locales, no un concilio universal, pero locales. Y entonces es un ejemplo de que la innovación, aunque sea correcta, te puede meter en líos. Le voy a mostrar otra foto de un gran teólogo biblista. Este es el padre Lagrange. Y este padre fundó la escuela bíblica en Jerusalén, que es la escuela pionera, y él es el pionero de los estudios bíblicos modernos en la Iglesia Católica.
un hombre muy santo, pero que no fue entendido ni siquiera por muchos cardenales y papas también. Y le prohibieron que escribiera, que siguiera escribiendo sobre el Antiguo Testamento, que era muy controversial. Negaba que Moisés había sido el que había escrito toda la Torá, el Pentateuco. En esa época, en el año 1900, era como una herejía, pero una herejía falsa. Hoy en día la iglesia acepta todas esas cosas en documentos oficiales, ¿no? De la Pontificia Comisión Bíblica. Entonces el padre Lagrange tuvo que dejar de escribir sobre el antiguo, se puso a escribir sobre el nuevo y le prohibieron también eso. Y entonces terminó bajo una sombra de dudas sobre si era ortodoxo o no, el padre Lagrange. Y entonces obedeció y murió en el año 38. Y 5 años después, el Papa Pío XII saca una encíclica que se llama Divino Aflante Spiritu, el Espíritu Divino que sopla, legitimando, se puede decir, todo lo que el padre Lagrange había hecho. Ese fue en el año 43, 5 años después de muerto el padre Lagrange. 50 años después, la Pontificia Comisión Bíblica saca un documento en el año 93 llamado La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, y el secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, el jesuita Albert Vanois, que fue profesor mío en el Biblicum de Roma de la Epístola a los Hebreos, era jesuita, pero insistió que se rehabilitara por nombre al padre Lagrange. Ya me está mirando aquí en la pantalla el padre Lagrange. Y los mencionan por nombre, dicen, no recibieron el ánimo, el respaldo que deberían haber tenido en esa época, pero ahora se consideran unos grandes contribuidores a toda la reforma de la iglesia. Y su causa de beatificación está en marcha, está en marcha. Yo les muestro aquí una foto de 2 teólogos dominicos, otra vez el padre Congar, que yo tuve la dicha de comer, almorzar con él en París, que me invitaron los dominicos cuando asistía a la misa en el convento de Santiago, Couvent Saint-Jacques. Lo conocí personalmente. Este padre fue proscrito durante los años 40 y 50. Le dijeron, no puedes enseñar porque tus puntos de vista son erróneos. Uno de sus grandes amores era el ecumenismo, que se hablaran por católicos y protestantes para que todos sean uno, el gran deseo de Jesús. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos cuando sean uno, que sean uno para que el mundo crea en mí. Si están divididos, el mundo no va a creer en mí. Y entonces fue proscrito. Y entonces escribió un libro que se llama La verdadera reforma de la iglesia. Y el Papa Juan XXIII, que en esa época no era papa, era Angelo Roncalli, el nuncio a París, leyó ese libro y preguntó, ¿es posible reformar a la iglesia? Y eso fue como la semilla que dio lugar al Vaticano II. Y de un día para otro coge el periódico el padre Congar y se entera que en vez de estar proscrito, ahora va a ser un experto en el Concilio Vaticano II. Y años después el Papa Juan Pablo II lo hace cardenal Yves Congar.
Entonces mis profesores en México, dominicos, estudiaron con estas personas, también con el padre Chenu, que está aquí en la foto con él. Se me acaba el tiempo, pero mañana, si Dios quiere, terminaremos con otras notas espirituales de los santos de la orden, etc.